Bienvenidos a Joca's Kitchen, amigos. Espero que le estén pasando muy bien. Yo sí, porque hoy vamos a hacer una deliciosa receta que les hará el día. Un ribeye. Vamos a utilizar el increíble método de freidora de aire del horno Breville. Será un ribeye de infarto. Les invito a que me acompañen hasta el final. Perfecto. Primero les aconsejo dejar la carne a temperatura ambiente. Yo la tengo aquí al menos 30 minutos antes de sazonarla y cocinarla. Luego le quito el exceso de humedad con un papel absorbente. Se lo voy a hacer de los dos lados. Para esas dos piezas de ribeye de 360 gramos cada una, yo tengo aquí 2 cucharaditas de aceite de oliva que voy a impregnar mis piezas de cada lado. Voy a agregar sal granulada, sal de mar al gusto. Aquí tengo pimienta fresca, troceadas gruesamente, que voy a agregar también a nuestra pieza. Lo mismo del otro lado. Tengo aquí tomillo fresco, 2 cucharaditas de tomillo fresco. Se le da una frescura. Bueno, vamos a colocar la carne en esta bandeja apta para la cocción. Es mi bandeja que tengo para cocinarlo en la freidora de aire. Aquí yo tengo mi hornito listo, solamente voy a buscar la función freidora de aire, air fry. Automáticamente se va a calentar 5 minutos. Listo. Cuando esté caliente, vamos a poner nuestro steak. Ya está precalentado nuestro hornito. Listo. Como freidora de aire, vamos a dejarlo por unos 9 minutos a 200 grados. Muy bien, ya a los 9 minutos, a mí me gusta voltear mi steak. Le vamos a dar igual otra vez 9 minutos del otro lado. Después de otros 9 minutos ya nuestro ribeye está perfectamente cocido. Vamos a dejar por 5 minutos cubiertos para que conserve su humedad y absorba todos esos jugos. Vamos a cubrir bien, que no salga nada del vapor. 5 minutitos. Vamos a poner nuestro corte listo aquí. A mí me gusta acompañarlo con un cubito de mantequilla que ya viene sazonada, a mi gusto con ajo y perejil fresco. Vamos a cortar a ver cómo nos quedó nuestro steak en la freidora de aire. Acompáñalo con su guarnición favorita. Aquí yo tengo arroz, como dominicana, me encanta. Disfrute. Amigos, este corte quedó perfecto para mi gusto. Me encantaría dejarle unos tips. Solo recuerden que su carne, antes de sazonarla, pueden dejarla 30 minutos antes así que se aclimate. Igual con su toalla absorbente para que absorba todos los sabores de los ingredientes que vamos a poner.
También algo muy bueno de la freidora de aire es que ustedes van a utilizar mucho menos aceite que cocinando lo normal. Y también recuerden cuando lo terminen de cocer, dejarlo 5 minutitos tapado para que todos esos jugos y los zumos se absorban bien. Su carne va a quedar muy deliciosa y jugosa. La receta completa, como siempre, va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos aquí otra vez en Joca's Kitchen.